todas. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, señora. Listo. Entonces, buenas noches para todos y para todas. Voy a presentarme. Mi nombre es Carolina Serna Guzmán. Yo soy trabajadora social de la Universidad de Antioquia, magíster en salud colectiva en la Universidad de Estado de Feira de Santana en Brasil. Llegué en el 2017 a hacer mi maestría y desde ese año, pues trabajando con todo este tema de la docencia en el ámbito universitario. Y el año pasado, felizmente, trabajando con la Universidad Católica del Norte como docente tiempo completo del programa de trabajo social. Me gusta mucho la investigación. En este momento estamos haciendo una investigación con la Universidad Minuto de Dios, con niños y niñas inmigrantes venezolanos, y ahí estamos haciendo un análisis espacial de dónde se ubican estos niños y niñas, y esto lo vamos a ver más adelante. La señal del mar. Muy bien. Entonces, por acá voy a colocar nuevamente la lista de asistencia para que por favor ingresen y pues vayan llenando sus datos. Hay una parte que es como del contenido de la cátedra, del manejo del tema, ¿sí? Entonces, si la empiezan ahorita, pues no van a tener como elementos para llenar esa información. Entonces, yo les sugiero que ya terminándose el espacio, pues la puedan diligenciar. Esto es importante porque por términos de calidad, de acreditación, además, pues para que ayudemos a que se sigan promoviendo estos espacios, nos sirven para todos estos soportes y respaldos, ¿sí? Entonces, por eso es importante el listado de asistencia. Entonces, en lo posible, tratemos de llenar esta información que es muy valiosa para el programa de trabajo social. Listo. Muy bien, entonces, siendo más, ya dije como que pues mi profesión, por eso esta charla se titula Territorio, Ordenamiento Territorial y Trabajo Social, es decir, cómo estos temas están trabajando desde, pues, desde la visión de una trabajadora social, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el espacio, voy a compartirles pantalla para iniciar. Muy bien. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ahí se ve su pantalla. Ok, bueno. Bueno, yo me disculpo. Ayer tuve un problema con el internet. Acá yo vivo en la ciudad de Montería y se fue el internet, ¿sí? Entonces, la luz, perdón. Entonces, estamos pues como teniendo problemas con eso. Entonces, voy acá a desactivar la cámara un momentico para que no vaya a presentarse inconvenientes con la red. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, entonces, como les decía, se titula Territorio, Ordenamiento Territorial y Trabajo Social. Esto, pues, son como unas pinceladas sobre lo que es el territorio y el ordenamiento territorial y cuáles son los elementos que considero importantes para entender estas dinámicas del territorio. Entonces, primero, ¿por qué es importante entender el territorio? Primero, pues porque nos ofrece una mirada sobre esas realidades sociales en el contexto político, económico, cultural. Segundo, yo escucho como que hay un micrófono abierto.
para que porfa silenciemos los micrófonos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, entender esas realidades en el contexto político, económico y cultural. Y segundo, pues para articular esos procesos que se dan desde la intervención a los procesos de investigación social, ¿sí? Donde el trabajador social o el profesional en las ciencias sociales propone unos criterios y unos lineamientos que ayudan a la formulación de planes, programas, proyectos y por ende eso incide en las políticas públicas. Muy bien. Y acá vamos a mirar como algunas definiciones que yo traigo sobre el concepto de territorio. Hay muchísimas definiciones, pero pues yo traje 3 autores que me parecen importantes. Hay muchísimos más que son importantes, claro que sí, pero pues estos fueron los que yo traigo para este espacio. Primero traigo a este geógrafo suizo que se llama Claude Raffestein. Él es un autor pues muy importante, ha escrito muchísimos textos sobre el tema del territorio y él nos dice que el territorio se genera a partir del espacio y que ese territorio es el resultado de la acción de los distintos agentes sobre este. Y esta definición se va a articular más adelante con otra que traigo sobre Milton Santos. Entonces, Raffestein nos dice que desde el Estado a los individuos y pasa por todas las organizaciones que actúan en ese territorio. Entonces, esta es una definición que traigo, es de 1981, pero pues es un autor muy importante, un geógrafo muy importante para retomar pues como este concepto. Muy bien. Aquí traigo otro que es Llanos y Hernández, esta es más reciente, del 2010, y estos autores nos hablan del territorio, pero en el contexto de la globalización, ¿sí? Y que ese territorio adquiere nuevos contenidos en este contexto de la globalización. En este momento tenemos también otro pues, fenómeno que es el tema de la virtualidad, de las redes sociales, ¿cierto? Y eso también incide en los territorios, por supuesto. Entonces, Llanos y Hernández nos dicen que la globalización adquiere nuevos contenidos en esos territorios, en esos contextos, porque son relaciones sociales que desbordan las fronteras de la comunidad, de la nación y que se entrelazan con otros procesos que ocurren en el mundo. Los medios modernos de comunicación, los sistemas de transporte, los nuevos mercados, los avances de la revolución científica y tecnológica, entre otras cosas que trastocan esas nociones de tiempo y espacio. Entonces, esta es también una definición muy interesante que traigo para entender este concepto de territorio. Y el autor, pues que digamos que a mí me gusta, que lo he trabajado, lo he leído desde el pregrado, que es Milton Santos. Milton Santos es un geógrafo baiano, brasilero, baiano, incluso donde yo hice mi maestría, él es de ese estado. Es un autor muy reconocido, no solo en América Latina, sino en Europa. Tiene muchísimos premios por todos sus trabajos sobre geografía y sobre todo sobre territorio. Este autor se articula también y está pues como en esa línea con Raffestein cuando él dice que el territorio es un producto social. ¿Y por qué es un producto social? Porque el territorio es el resultado de la creación e interacción de los actores sociales que habitan en él. Entonces, miren que es una definición muy corta, pero pues que tiene mucho sentido y tiene mucho contenido, ¿sí?
También nos dice que no podemos hablar de territorios desconectados, ni estáticos y neutros, sino que debemos reflexionar sobre su conectividad, interconexión con otros territorios y que va más allá de las distancias. Y que esos territorios están en una constante renovación e intercambio de información. También trayendo pues como el tema de la globalización. Miren que esta definición es de 1996, que todavía no teníamos el boom pues como del internet, ni de todas estas redes sociales, ni de nada de estas cosas. Y en ese momento él nos estaba hablando de eso, de que son territorios que van más allá de las distancias, que están en permanente conectividad y en interconexión. Este es Milton Santos y muy bien. Es un autor pues que les recomiendo si les gusta esta temática. Muy bien. Para entender el tema del territorio es importante abordar otras nociones que se articulan también con el territorio. Y una de ellas es el concepto de región. Región, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de región y territorio? Entonces, aquí estos autores Gómez y Maecha, 1998, nos dicen que las regiones son sistemas territoriales abiertos, sistemas territoriales, que en permanente interconexión con otras regiones construyen su propia identidad económica, cultural, política y social. Y yo lo podría traer como un ejemplo. No sé aquí cuántas personas están en la ciudad de Medellín o el Valle de Aburrá o conocen el Valle de Aburrá, pero es como si la ciudad de Medellín es un sistema territorial abierto que está en permanente comunicación con otros territorios abiertos también como Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, sí, todo lo que conforma ese Valle de Aburrá. Son abiertos, pero ¿por qué? Pues porque las personas se deben transitar libremente por cada uno de ellos, porque hay personas que viven en Medellín pero trabajan en Sabaneta, o trabajan en Itagüí, o viven en Itagüí pero trabajan en Medellín, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas tiene una identidad económica, manejan unos recursos, tienen una identidad cultural, una identidad social y política. Entonces, acá como para entender también ese concepto de región. Tenemos otro concepto también que es espacio. Espacio, digamos que para Correa nos la trae como algo que se utiliza indiscriminadamente y que hace referencia a una localización. Entonces, nos dice la expresión espacio geográfico o simplemente espacio está asociada a una porción específica de la superficie de la Tierra, identificada sea por la naturaleza, por su referencia o por su referencia a una simple localización. Entonces, digamos que es un término que se utiliza pues se utiliza libremente, que hace también referencia a una localización. Muy bien. Tenemos otro concepto que es ciudad. Ciudad, entonces, es un sistema de redes, un conjunto de elementos que debe tener, que debe reunir, como calles y plazas, como también infraestructuras de comunicación, estaciones de trenes, autobuses, áreas comerciales, equipamientos culturales. Es decir, espacios de uso colectivo debido a la apropiación progresiva de las personas, ¿sí?, que habitan esa ciudad. Esta es una definición, de Cuerpo, 2013. Muy bien, entonces, hasta acá digamos que hemos abordado como los elementos importantes para entender lo que es territorio, ¿sí? Y por qué es importante entender el territorio. Ya acá entonces vamos a pasar a el ordenamiento territorial, ¿sí? El ordenamiento territorial surge en Francia durante los años 40
y surge como una necesidad no de organizar todo el país, sino había una problemática específica que estaba relacionado con la distribución y utilización de la tierra. Entonces, digamos que los campesinos en Francia dicen, bueno, ¿cómo vamos a organizarnos con la distribución de la tierra? Y surge esta noción de ordenamiento territorial. Después la retoman los alemanes para otra necesidad muy específica también, que es proteger los recursos y el medio ambiente. Pues miren que son necesidades muy específicas porque pues ya hay otras cosas del territorio que están organizadas, ¿sí? Entonces, esa definición llega a Latinoamérica. Nosotros tenemos otros contextos, otras realidades de desigualdad, de corrupción, bueno, de todo lo que ustedes conocen. Y aquí era necesario, aquí en América Latina, es necesario organizar todo el territorio, ¿sí? Todo el país, hay que organizarlo. Entonces, esta definición llega a Colombia, pues se establece con la Constitución Nacional y se convierte como un instrumento de apoyo a la gestión planificadora y una política del Estado para impulsar la descentralización y la cultura de la participación ciudadana. Y esto está establecido en la Constitución Nacional. Entonces podemos decir, que el ordenamiento territorial es una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa que orienta la apropiada organización político-administrativa de la nación y la proyección espacial de esas políticas, no solo sociales, sino económicas, ambientales, culturales, garantizando un nivel de vida adecuado para la población, también la conservación del medio ambiente, tanto para las actuales generaciones, pero también protegerlas para las futuras generaciones. Entonces, esta es una definición que traigo sobre el ordenamiento territorial en Colombia. Entonces, ¿qué hace el ordenamiento territorial en nuestro país? Como lo decía ahorita Luke, la definición que acabamos de ver, pues es muy valiosa, es una herramienta muy valiosa para impulsar, mejorar, garantizar acciones en los diferentes ámbitos como la pobreza y la equidad, los asentamientos humanos, el medio ambiente y la prevención de desastres, la propiedad, la tenencia de la tierra, la gobernabilidad y la participación ciudadana. Y en cada uno de estos ámbitos, ¿cómo apoya? Entonces, sobre pobreza y equidad, actúa como un instrumento que permite guiar e impulsar inversiones públicas con el fin de contribuir a revertir procesos de exclusión y de pobreza y fortalecer ese desarrollo territorial para mejorar la calidad de vida de esas poblaciones. Desde los asientos humanos también nos ayuda para prevenir y corregir la localización de asentamientos humanos e infraestructura, pues personas que viven o se ubican en zonas que no son adecuadas para vivir. También identificando las condiciones de vulnerabilidad en zonas de riesgo, tanto en zonas urbanas como rurales.
Desde el medio ambiente y la prevención de desastres, vela por pues, salvaguardar los recursos naturales y los espacios protegidos, revierte los procesos de conflictos ambientales también, el deterioro de los ecosistemas y promueve políticas que regulen el uso del territorio y el manejo de esos recursos naturales, que al mismo tiempo contribuyen a prevenir las consecuencias perjudiciales de fenómenos naturales externos. Propiedad y tenencia de la tierra a través de catastro permite también la demarcación territorial, delimitar las fronteras entre unidades administrativas, entonces municipios, tierras comunales, privadas, etcétera, y facilita el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales también, así como la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio, conservación del medio ambiente y también los ecosistemas, preservación del patrimonio natural y cultural, que esto es muy importante también en las ciudades que cuentan con patrimonio. Y bueno, eso es como lo que trabaja con propiedad y tenencia de la tierra. Y sobre gobernabilidad y participación ciudadana, pues primero partir de que los planes de ordenamiento territorial son participativos, la participación es fundamental para formular un plan de ordenamiento territorial y pues eso impulsa procesos de participación en las comunidades, en la ciudadanía, considerando los diversos intereses y visiones que tienen los actores sobre el uso y manejo del territorio. Entonces, esas son pues como algunas como digo, acciones que trabajan los planes de ordenamiento territorial. Muy bien. Las leyes de planificación en Colombia, entonces tenemos de ordenamiento territorial la ley 388 de 1997, es la que nos habla sobre ordenamiento territorial, y pues otras leyes que traigo acá que también nos hablan, son importantes para planificar el territorio y ordenar el territorio colombiano. Hay un elemento importante y es que a partir de un número determinado de habitantes podemos hablar de si es un esquema de ordenamiento territorial, son poblaciones con menos de 30.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el esquema de ordenamiento territorial tiene menos recursos, pues porque son menos personas, ¿sí? El plan básico de ordenamiento territorial son de 30.000 a 100.000 habitantes y cuando hablamos de un POT es porque son habitantes de más de 100.000. Entonces, esto también es importante pues tenerlo en cuenta, porque en algunos, pues yo doy el curso de planeación territorial y en algunas actividades coloco a analizar un plan de ordenamiento territorial. Entonces los estudiantes me dicen, profe, es que en mi municipio no lo encuentro, no aparece POT, entonces seguramente es un EOT, ¿sí? Porque son menos habitantes, entonces así lo encuentran. Entonces, bueno, como para que lo tengan en cuenta, que es un dato importante. Bueno, aquí entonces ingresamos a un tema que me gusta muchísimo, que son los sistemas de información geográfico y la cartografía. ¿Eso cómo se relaciona con el territorio? Porque la cartografía social es un instrumento que nos ayuda a entender cómo las personas ven su territorio. Por ejemplo, cuando tenemos trabajos con niños y jóvenes, es un instrumento supremamente valioso, la cartografía social. Y vamos a ver por qué es importante. Cartografiar es
fundamental, es un procedimiento mediante el cual se construye y se representa un espacio tomando en consideración los aspectos que son relevantes para su conocimiento y transformación. Es una representación significativa de un territorio o espacio determinado que posibilita un manejo sistematizado y sintético de información y conocimiento del mismo. Y el producto de esa cartografía es un mapa, ¿sí? El mapa es una idea de quiénes somos, qué tenemos, qué hemos perdido y qué queremos. Es una construcción colectiva donde la mayor ganancia es la recuperación y transmisión de saberes sobre el territorio de una comunidad u organización. Entonces aquí hay como algunos ejemplos que traigo de mapa. Este mapa, esta diapositiva hace referencia a John Snow, que es un médico de Londres, que es de las primeras personas que se tiene en registro que cartografiaron una problemática, ¿sí? Este médico se da cuenta que pues hay una epidemia de cólera y él empieza en un mapa a ubicar las familias que tienen esta problemática. Y es a través de este mapa, de esta cartografía, esto es una cartografía, se dan cuenta que hay unos pozos contaminados con heces y ahí es de donde surge la enfermedad. Entonces, él sugiere que cierren esos pozos que están contaminados y ahí pues desaparece el problema del cólera. Entonces él incluso es el padre de la epidemiología, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo traigo a él? Bueno, primero yo tengo una maestría en salud colectiva, entonces me parece muy bonito los mapas que hablan sobre salud, ¿sí? Y no solo sobre salud, pues porque también soy trabajadora social, pero también fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, les quería traer este ejemplo que me parece súper lindo sobre una cartografía que se hace en 1854 sobre el problema del cólera en Londres. Aquí hay un mapa sobre cartografía social, esto es de niños, trabajo con niños y niñas, que es muy bonito trabajar en serio con los chiquitos, los mapas, porque hay una sensibilidad en ellos que pues en los adultos, bueno, cuando he hecho cartografía no encuentro, y es que los niños cartografían la naturaleza, las montañas, los árboles, los ríos, los caminitos de piedra, sí, o sea, esa sensibilidad que tienen los niños con la naturaleza es muy linda y ojalá ustedes algún día tengan la oportunidad de hacerlo para que vean que sí hay una sensibilidad muy, muy, muy importante con la naturaleza. Estas son cartografías de niños, traigo pues como este ejemplo. Hay otro ejemplo, pero ya este no es con cartografía, sino con los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica son pues una herramienta. Hay varios, por ejemplo, QGIS, ArcGIS Pro, ArcMap, ¿sí? Hay varios, algunos son libres, otros pues se debe pagar por la licencia, pero son una herramienta supremamente importante para identificar problemáticas no solo de salud, sino sociales, ¿sí? Incluso pues en todas las áreas se utilizan los mapas para identificar problemáticas. Este mapa que ustedes están viendo es un resultado de mi tesis de maestría, porque ahí se hizo un análisis espacial de la lepra, que es el Hansen, pues que es como la bacteria, los casos de Hansen,
por 100.000 habitantes en el estado de Bahía. Ahí fue mi maestría. Entonces, se hizo un análisis espacial. Ahí nos dimos cuenta que los estados o las ciudades, no sé cómo decir, las regiones que están en morado son las regiones que mayor coeficiente de lepra tienen por el número de habitantes. Pero miren que en esa comparación de cada mapa en las diferentes temporalidades, porque el primero es del 2005 al 2007, el segundo es del 2008 al 2011 y el tercero es del 2012 al 2015, hay regiones que se pintan de diferente color, ¿sí? Que ya no están en morado, sino que se pintan en un color más claro, y quiere decir que en ese año, pues la problemática o la bacteria del Hansen bajó ese coeficiente. Entonces es importante, ¿por qué? Porque tenemos que identificar qué acciones se hicieron en esos años para que esa problemática cambiara, que no se hicieron en los años anteriores y qué se dejó de hacer para otra vez pues aparecer la enfermedad, ¿sí? Entonces miren los mapas cómo se convierten en una herramienta también de gestión de recursos y de acciones importantes para mejorar una problemática en un territorio. Este es otro mapa que acabamos de hacer con una investigación que en la que estamos participando como coinvestigadores sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes inmigrantes venezolanos en el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño. El municipio de Envigado nos facilitó la información de todos los niños y niñas y jóvenes que están escolarizados en el municipio de Envigado. Y aquí pudimos hacer un mapa donde nos muestra la ubicación espacial de estos niños y niñas. Y nos dimos cuenta que en la zona 6 del municipio de Envigado, que es El Salado y La Mina, es donde se están concentrando pues hay una mayor concentración de familias inmigrantes venezolanas, y no solo venezolanas. Aquí para el mapa, porque se hizo el filtro, pero nos pasaron todos los inmigrantes. Hay personas de Haití, hay cubanos, o sea, hay un montón de naciones en Envigado, niños y niñas estudiando, escolarizados en las instituciones públicas, pero para este caso solamente necesitábamos los venezolanos. En este mapa nosotros ubicamos casi 1.000 niños, 967 niños y niñas. Miren que este mapa nos ayuda a focalizar la intervención, por ejemplo, en la zona 6. Ya el municipio de Envigado sabe que en la zona 6 hay una mayor concentración y ahí es donde se van a dirigir acciones importantes para atender esta problemática. Entonces, este también es un ejemplo de pues, cómo nos ayudan los sistemas de información geográfica y la cartografía también. Y ya, pues como conclusión de esta temática, traigo pues como una reflexión de Orlando Falsborda, donde nos dice que hemos tratado de asimilar esta lección, que una noción puede construirse de verdad cuando interioriza, reconoce y goza con la unidad en la diversidad de sus habitantes y de sus entornos geográficos, y cuando encuentra los mecanismos culturales y humanos adecuados para combinarlos dentro de espacios específicos. Para ello es necesario conocer bien los mecanismos de coordinación y mezcla y aceptar y asimilar los cambios diferenciales que la vida y sus crisis van imponiendo tanto a los mecanismos como a los espacios por las tareas normales o cotidianas de producción y reproducción de una población. Muchísimas gracias por asistir a este espacio.
ya entonces, pues doy como el espacio para las preguntas, inquietudes sobre esta temática. No sé quién quiera hacer alguna intervención, si quedó claro. Profe, buenas noches para todos. Los planes de ordenamiento territorial se hacen a 20 años, ¿es que he escuchado yo? No, hay unos que son a corto plazo, que si no estoy mal son como a 6 años y a largo plazo a 12 años. Pero a 20 años no he escuchado. Pero dentro de, o sea, se puede a través de la evaluación, que es una de las herramientas que existen, ir modificando lo que no esté funcionando, o se respetan esos años para poder hacer luego. Se respetan esos años. Ya después se hace una actualización o pues si está muy desactualizado ese plan de ordenamiento territorial, porque acuérdense que la comunidad y la participación es importante para esa formulación, pues ya se formula un nuevo plan de ordenamiento territorial. Vale, profe, gracias. Es que realmente es difícil para uno como trabajador social, porque uno debe volverse un actor participativo desde el mismo momento de la formulación de esos planes de ordenamiento. Yo hablo del PT porque vivo en Pitalito Huila. Pitalito Huila tiene más de 150.000 habitantes. De hecho, estamos llegando a los 200.000 según el DANE. Entonces, hablo de POT como tal. Pero es preocupante ver cómo es un contratista el que se encarga de hacer estas mesas de concertación, de socialización, pero es más como por la foto de que se hizo esa etapa, de que se agotó esa etapa y de que se reunió un grupo de personas, pero la gente no es actor participativo en esa formulación. Eso ya después se devuelven, es un conflicto de intereses políticos, se vota en el consejo y es según los intereses de los urbanistas, de los, bueno, de todos los dueños de tierras, de predios y en fin, mil cosas más. Pero como tal, es preocupante la parte de la participación ciudadana y ahí como trabajadores sociales quiero enfocarme y quiero trabajarlo y en el tema de políticas públicas, de POT, lo que sea, debemos nosotros ser los primeros que estamos sentados en esas mesas de trabajo cuando se convocan, porque si no esto no va a cambiar, profe, y no va a pasar de ser un documento escrito y ya. Sí, Sandra, y digamos que no es una problemática solo del Pitalito, o sea, en todo el territorio nacional existe esa problemática. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, mi trabajo de grado fue sobre presupuesto participativo. En Medellín hay una figura que se llama presupuesto participativo y es como un dinero que se le entrega a la comunidad, a los barrios, a los de la Junta de Acción Comunal para que organicen el barrio, el territorio con esos recursos. Y ahí estaba pasando algo, y es que los líderes de las juntas de acciones comunales cogían y entonces pavimentaban la calle cerquita de ellos, ponían bonita la calle, el barrio de ellos y del resto nada, ¿sí? Entonces la alcaldía, ¿qué hizo? Empezó con también una figura importante que era presupuesto participativo juvenil, y era para, digamos que ambientar pues como organizar ese espacio donde los jóvenes también fueran partícipes y se votaran, los jóvenes votaran por jóvenes. Y esa dinámica, cuando empiezan los jóvenes a participar de ese espacio,
Mira, Sandra, las disputas que habían porque los tradicionales líderes que se sentían dueños de ese dinero, eso empezaban peleas y un montón de cosas, pero era una pelea que los jóvenes tenían que dar. Y ese espacio ha mejorado muchísimo. Los jóvenes también dicen en qué se destinan esos recursos, en cultura, en otras cosas que son de otros intereses a los adultos. Entonces, fue una estrategia muy bonita que tuvo la alcaldía de Medellín. No sé eso ahora cómo esté, pues porque hace rato que no trabajo en Medellín con eso, pero sí sé, pues te hablo de lo que viví en ese momento. Y esto para decirte que nosotros tenemos que involucrarnos en esos espacios. Yo sé que muchas veces por tiempo, porque no nos gusta, porque qué pereza hacer parte de la acción comunal, esa gente siempre ha estado ahí, ¿cierto? Pero es necesario mirar en qué va la comunidad, qué están haciendo con esos dineros, en qué se están invirtiendo los recursos. Entonces, sí, ya hago como ese llamado para que tú participes y pues te involucres activamente con estos asuntos si te gusta. ¿Listo? Gracias, Bueno, profe. no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario, complementar el tema, de pronto otros autores que hayan leído y nos ayuden a complementar esta temática. Bueno, yo creo que entonces si no hay más preguntas ni inquietudes, pues vamos entonces a cerrar el espacio. Muchísimas gracias por participar. Les recuerdo que en el chat ya voy a agregar nuevamente la lista de asistencia para que por favor lo diligencien. Dayana nos dice en el chat, existen leyes para tener en cuenta para hacer o trabajar en un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué entes o personas son las más idóneas para trabajar en un plan de ordenamiento territorial? Dayana, cuando decimos que el plan de ordenamiento territorial es participativo, es porque se llaman diferentes mesas de trabajo para formular ese plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, la mesa de mujeres, la mesa de infancia, la Junta de Acción Comunal, los líderes comunitarios. Entonces, no es que si son las más idóneas, sino que son las personas que están involucradas en esos espacios participativos para tomar, pues, decisiones, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas. No veo en el chat más preguntas. Bueno, acabo entonces. Listo, Dayana, de nada. Bueno, entonces dejo por acá nuevamente la lista de asistencia. Muchísimas gracias por participar en el espacio y nos vemos entonces en otra cátedra abierta. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, chao. Gracias, profe. Que descanse.